Sigue ayudándonos dando like ahora al comienzo y deja un mensaje en los comentarios. Estas acciones harán que YouTube entienda que nuestro contenido es relevante para ustedes. Y si por acaso no te gusta, luego puedes darle dislike. Puedo contar con tu apoyo. Gracias. Y vamos con la historia de hoy, que está imperdible. No me gusta hablar mucho de mí, pero hay cosas que necesitan ser dichas. Mi historia puede ayudar a personas, especialmente a mujeres, a escuchar a sus padres. Yo no escuché a los míos, y eso me costó muy caro. Mi nombre es Yasmín Rodríguez. Tengo 39 años y vivo en Cali, Colombia. He vivido en esta ciudad desde que nací. No es un lugar bonito como algunos dicen. Es ruidosa, peligrosa y llena de historias como la mía. Historias que nadie quiere escuchar. Pero hoy voy a contar la mía, entera, desde el principio hasta el final, sin esconder nada. Antes de todo esto, yo era solo una chica soñadora. Tenía 17 años. Usaba gafas. Llevaba el pelo recogido. Sacaba las mejores notas de la clase. Y era el orgullo de mi familia. Mis padres siempre decían que yo era diferente, que iba a ser alguien. Nunca escatimaron esfuerzos para invertir en mí. Pagaron cursos. Tuve buenos profesores. Estudié en un colegio privado. Todo gracias a su esfuerzo. Desde pequeña me decían: vas a ser médica, Yasmín. Vas a salvar vidas. Y yo creía en eso. No era solo su sueño, también era el mío. Quería marcar la diferencia. Imaginaba toda mi vida trazada. Iba a entrar en la mejor universidad, graduarme, trabajar en un hospital grande y darle a mi familia todo lo que se merecían. Nunca pensé que mi camino se desviaría tanto. Nunca imaginé que una sola decisión, solo una, pondría mi vida patas arriba. Pero fui tonta, ciega, y lo peor, fui advertida. Mis padres me alertaron, me suplicaron, y aún así decidí ignorarlos. Porque cuando tienes 17 años y crees que has encontrado el amor de tu vida, te tapas los oídos, cierras los ojos y lo tiras todo por la borda. Eso fue exactamente lo que hice, y eso es de lo que me arrepiento todos los días de mi vida. Conocí a Ernesto una tarde cualquiera. Iba a casa después del curso, cargando mis libros y con los auriculares puestos. Él apareció de la nada, con una sonrisa en el rostro y una actitud que en ese momento me pareció segura, madura. Dijo que parecía perdida. Preguntó mi nombre, entabló conversación como si ya me conociera. Yo, ingenua como era, respondí. Él era guapo, vestía ropa sencilla, pero hablaba con una confianza que me atrapó. Dijo que tenía 30 años, que ya había vivido mucho, que no le gustaban las niñas mimadas y que yo parecía diferente. Y eso fue lo que hizo conmigo desde el principio. Me hizo sentir diferente, me hizo sentir especial. La verdad es que hasta ese día, nadie me había mirado de esa manera. Yo era solo una chica estudiosa, centrada, que solo pensaba en el futuro. Y de repente tenía un hombre de 30 años elogiándome, enviándome mensajes al día siguiente diciendo que quería verme. Al principio pensé que era solo una broma, pero él insistió. Me esperaba a la salida, me llevaba a tomar algo a escondidas de mis padres, y empecé a disfrutar de esa adrenalina. Empecé a mentir. Decía que iba a estudiar con amigas, que iba a visitar a mi abuela, que tenía clases extra, todo para poder verlo. Ernesto era mi primer todo. Primer beso de verdad, primera vez, primer te amo. Ella hablaba con una convicción que me hacía creer que era amor verdadero. Me llamaba mi niña. Decía que conmigo sería diferente. Y yo, ciega, me sumergí de lleno. Empecé a cambiar. Comencé a usar ropa que antes no usaba. Salía a escondidas por la noche. Y lo peor, empecé a beber. Algo que mis padres nunca permitieron en casa, que siempre condenaron. Pero él me ofrecía alcohol como quien ofrece agua. Decía: relájate, solo hoy. Y el solo hoy se convirtió en siempre. Las miradas de mis padres cambiaron. Mi padre me preguntaba directamente con quién andaba. Mi madre decía que tenía un brillo extraño en la mirada. Desconfiaban. Me preguntaban 1000 veces si estaba con alguien. Yo lo negaba, con rabia, como si ellos fueran mis enemigos. Ernesto me hacía creer que el mundo estaba en nuestra contra, que mis padres no me entendían, que querían controlar mi vida. Y yo, tonta, me lo tragaba todo. Poco a poco, dejé de estudiar con la misma fuerza, y mis cuadernos quedaron de lado. Empecé a faltar a clases,
Comencé a pensar que el sueño de la medicina era exagerado, que la vida era ahora, que el amor bastaba, que estar con él era lo único que importaba. Mis padres se dieron cuenta, me llamaron para hablar, me pidieron, lloraron, dijeron que estaba tirando mi vida por la borda, que era demasiado joven, que aquello era un error, que él era mayor, que tenía malas intenciones. Pero cuando se ama ciegamente, no se escucha, y yo no escuché. Los vi como enemigos, como obstáculos. Les grité, cerré la puerta de mi habitación 1000 veces. La niña dulce que criaron se convirtió en una extraña dentro de su propia casa, y todo por culpa de un hombre. Con el tiempo, Ernesto se convirtió en parte de mi rutina, como si siempre hubiera estado allí. Me recogía en la esquina de casa, me llamaba de madrugada solo para decir que me extrañaba. Aparecía sin avisar con una cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra, invitándome a dar una vuelta y olvidarnos de la vida. Me gustaba sentirme elegida por él. Decía que había tenido muchas mujeres, pero ninguna como yo, que yo era la única que lo hacía sentir en paz. Esas palabras, dichas de la manera en que él las decía, tenían un peso que nunca había sentido antes. Me ataban. En casa, las cosas estaban tensas. Mis padres comenzaron a desconfiar de todo. Querían saber a dónde iba, con quién, por qué llegaba tarde. Yo mentía con facilidad, con la cara más limpia del mundo. Llegaba con olor a bebida, a veces hasta con la ropa arrugada, y decía que estaba estudiando. Mi madre comenzó a llorar por cualquier cosa. Mi padre evitaba hablar. Percibía la mirada de tristeza en ambos, pero intentaba convencerme de que estaban equivocados, de que solo no aceptaban que estaba creciendo. Ernesto decía que la familia era importante, pero que a veces había que alejarse para poder vivir la propia vida. Comenzó a hablarme de tener un lugar solo para nosotros, donde nadie se metiera. Hablaba como si fuera fácil, como si bastara con amarnos para que todo saliera bien, y yo le creía. Tenía 17 años, ninguna preparación para enfrentarme al mundo, pero me sentía lista para todo cuando estaba con él. Algunas noches, nos acostábamos en el banco de la plaza y él me hacía promesas. Decía que iba a conseguir un trabajo mejor, que iba a cambiar de vida, que solo necesitaba un empujón, alguien que creyera en él. Y yo me veía como esa persona, la que podía ayudarlo a ser mejor, a tener más. Nunca se me pasó por la cabeza que yo también tenía una vida, que también necesitaba apoyo, que aún no había empezado a entender qué era la responsabilidad. Mi único enfoque era él. Comencé a sentir el cuerpo extraño, y en náuseas, cansancio, retraso. Compré una prueba de farmacia a escondidas, la hice sola, encerrada en el baño, con las manos temblando. Cuando vi el resultado, me senté en el suelo y me quedé allí por horas, sin saber qué hacer. El suelo parecía girar. No lloré, no sonreí, solo me quedé en silencio. Tardé 2 días en contárselo. Cuando se lo dije, él se quedó parado. Luego sonrió, dijo que era un regalo, que ahora sí íbamos a tener que montar una vida juntos, que iba a ser hermoso. Volví a casa esa noche como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí, todo ya era diferente. En la cena mi madre hablaba sobre la universidad, mi padre preguntaba por los estudios, y yo solo asentía con la cabeza, tragando la comida con dificultad. La cabeza me daba vueltas, el estómago se revolvía y fingía normalidad. Nadie sospechaba. A la semana siguiente fui llamada para la matrícula de la universidad. Medicina, la universidad de que siempre soñé, la que mis padres siempre quisieron. Recogí el material, conocí a algunos compañeros, asistí a las primeras clases, pero mi cuerpo estaba cansado, mi mente distante. Miraba a mi alrededor y no me veía allí. Parecía que esa vida ya no era mía. En casa, comencé a guardar mis cosas despacio. Separé ropa, libros, algunos objetos que tenían valor emocional. Me despedí de todo en silencio, como quien vacía una habitación con prisa y culpa. Llamé a mis padres para hablar. Vinieron con esperanza, pensando que iba a pedir disculpas, decir que me iba a dedicar. Pero lo que les dije fue que me iba a vivir con Ernesto, que íbamos a tener un hijo, que no necesitaba el curso, que la universidad podía esperar. Su silencio fue peor que cualquier grito. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre cerró los ojos y bajó la cabeza. Nadie me detuvo. Solo dijeron que estaba cometiendo un error. Yo pisé fuerte. Dije que no era un error. Era amor. Tomé mis cosas y me fui.
como si estuviera yendo hacia un sueño, como si la vida estuviera comenzando. Vivir con Ernesto fue diferente de lo que imaginaba. Al principio, pensé que sería mágico, que nos despertaríamos juntos todos los días y tomaríamos café riendo el uno con el otro, montaríamos el cuarto del bebé, veríamos películas abrazados, esas cosas que veía en series románticas. Pero la realidad no tiene filtro, ni banda sonora bonita. La casa era pequeña, ajustada, con un colchón en el suelo, un ventilador que hacía más ruido que viento, y una nevera casi siempre vacía. Las paredes eran finas, se oía a los vecinos discutiendo, y la luz fallaba de vez en cuando, pero me decía a mí misma que estaba bien, que solo era el comienzo. Ernesto salía temprano y volvía tarde. Decía que hacía unos trabajos, que estaba intentando conseguir algo más seguro, más fijo. Nunca hablaba con detalles, y yo tampoco preguntaba. Tenía miedo de la respuesta. Pasaba el día sola, con náuseas, sintiendo los pechos doloridos, sin ganas de nada. Me quedaba acostada la mayor parte del tiempo mirando al techo, pensando en cómo decirles a mis padres que los extrañaba, a pesar de haber elegido irme. Él a veces llegaba animado, compraba empanadas, un refresco, encendía un cigarrillo, me llamaba mi reina. Otras veces llegaba callado, irritado, volteando las cosas, diciendo que el mundo era injusto, que nadie le daba oportunidades, que estaba cansado de vivir humillándose por migajas. Yo solo escuchaba, le hacía cariño en la cabeza y decía que iba a pasar, que todo iba a mejorar, que yo creía en él, y él me miraba como si yo fuera la última persona en el mundo que aún hacía eso. Las compras iban disminuyendo, el gas se acabó 2 veces en menos de un mes, el agua fue cortada por atraso, hubo una noche que faltó luz y pasamos las horas sentados en la acera, él fumando uno tras otro y yo con la barriga comenzando a crecer, recostada en el muro con los ojos cansados. La vecina de enfrente, una señora mayor, me miró con pena, no dijo nada, pero esa mirada lo decía todo. Comencé a escribir en un cuaderno, pequeños desahogos, cosas que no tenía el valor de decir en voz alta. Escribía que estaba cansada, que sentía miedo, que extrañaba a mi madre peinándome el cabello, el olor de su comida, la forma en que mi padre me llamaba mi doctora. Pero luego tachaba todo y escribía, va a estar todo bien, como un mantra que repetía para sobrevivir al día. Hubo un día que pensé que me llevaría al prenatal, y dijo que iría conmigo, que era importante, que quería escuchar el corazón de la niña, pero no apareció. Esperé 2 horas sentada en un banco sucio, con hambre, con sed, sola. La doctora fue comprensiva, me trató con dulzura, pero ese vacío en la consulta pesó. Volví a casa caminando, con la bolsa de vitaminas en la mano, intentando contener el llanto. Cuando llegué él no estaba. Volvió solo de madrugada, oliendo a alcohol, con la mirada perdida. Ni siquiera preguntó cómo había ido. Empecé a sentir un apretón en el pecho. No era solo miedo, era como si me hubieran olvidado, como si hubiera desaparecido del mundo y nadie se hubiera dado cuenta. La vecina me prestó una radio vieja y pasaba los días escuchando noticias de la ciudad, intentando distraerme, fingiendo que la vida allá afuera aún me pertenecía, pero era difícil. Los días se arrastraban, y aun con todo eso seguía diciéndome a mí misma que era solo una fase, que él iba a mejorar, que la llegada de nuestra hija lo cambiaría todo, que él sería un padre presente, que conseguiría un trabajo de verdad, que dejaría los vicios de lado. Quería tanto creer en eso que prefería ignorar cualquier señal de que la historia estaba yendo por otro camino, un camino que yo no quería ver. Los meses fueron pasando lentamente, cada semana parecía un año. Veía mi barriga crecer, y junto con ella, crecía un silencio dentro de mí, un tipo de soledad que ni siquiera su presencia podía llenar. Ernesto seguía oscilando. Había días que llegaba callado, otros que hablaba demasiado. Un día me traía pan y jugo, al otro traía olor a bebida y una mirada que me hacía desviar los ojos. Intentaba entender, intentaba justificar. Él está intentando, me repetía. La vida de él no fue fácil, pero en el fondo ya sabía que algo estaba mal. El dinero se iba rápido. Nunca veía cuánto ganaba, ni qué hacía con lo que entraba. Cuando pedía comprar algo para el bebé, él decía que iba a ver, que iba a conseguir,
y su forma de conseguir siempre era aplazar. Yo anotaba en un cuadernito lo que necesitaba: pañales, ropa, una bañera, un colchón. Cada artículo era un recordatorio de lo desprevenidos que estábamos. Aún así, quería que funcionara. Creía que el amor era suficiente para sostener un hogar, que bastaba con tener paciencia, ser comprensiva, creer. Intenté hacer algunas ventas por internet, hice pulseritas, cosí paños de cocina, publiqué en grupos del barrio. Una u otra cosa salía, y con ese dinero compraba jabón, papel higiénico y litro de leche. Nunca pedí ayuda a mis padres, por orgullo, por miedo a escuchar lo que ya sabía, que había elegido mal, que había dado la espalda a ellos para vivir un cuento de hadas fallido. Ernesto comenzó a traer gente extraña a casa, amigos, conocidos, tipos que llegaban con miradas atravesadas, que hablaban bajo, reían entre ellos. Yo me encerraba en el cuarto, con la barriga ya pesada, intentando fingir que aquello era normal, que eran solo visitas, que se irían pronto. A veces se quedaban hasta tarde, bebiendo, fumando, jugando a las cartas en el suelo de la sala. Uno de ellos me llamó mamá guapa cuando pasé para ir al baño. Ernesto se rió. Yo no le vi la gracia, pero me lo tragué. Poco a poco, los muebles comenzaron a desaparecer. Primero fue el microondas, que ni siquiera funcionaba bien. Luego la televisión pequeña que él tenía desde antes de conocerme. Después el ventilador. Y finalmente, un día entré en la sala y noté que la cuna de nuestra hija ya no estaba allí. La misma cuna que mi madre había comprado con tanto cariño, que llegó en una caja con lazo, acompañada de una notita escrita a mano. Él dijo que la había prestado. Yo sabía que era mentira. La casa se fue quedando vacía. Los ojos de él también. Ya no me abrazaba, no conversaba, no preguntaba cómo me sentía. A veces me miraba con prisa, como si yo fuera solo otro problema en su vida. Yo evitaba quejarme. Pensaba que si forzaba demasiado él podría irse. Y por más loco que parezca, aún lo quería allí. Aún creía que cuando nuestra hija naciera él la miraría y cambiaría, que se sentiría padre, responsable, y que todo aquello sería pasado. Algunas noches, me despertaba con él caminando por la casa, hablando solo, revolviendo cajones. Le preguntaba qué estaba buscando, y él respondía irritado, como si yo fuera un estorbo. Volví a la cama con el corazón acelerado, con miedo de decir cualquier cosa y crear más problemas. Y aún así, al día siguiente, preparaba el desayuno, servía el pan con mantequilla, preguntaba si quería azúcar o edulcorante, como si la vida fuera normal. Comencé a sentir cólicos antes de tiempo. El médico dijo que era estrés, que necesitaba descansar, cuidar mi cabeza. Pero ¿cómo descansas cuando todo el ambiente te asfixia? Cuando la persona que debería protegerte se convierte en un peso constante en tu pecho. Quería volver en el tiempo. Quería haber escuchado a mi madre, haber oído a mi padre, pero ya era tarde. Todo lo que podía hacer ahora era aguantar firme, por mí y por esa vida que crecía dentro de mí a pesar del caos. El día en que mi hija nació fue uno de los más silenciosos de mi vida. No hubo nadie en la puerta del hospital. No hubo flores, ni globos, ni fotos con sonrisas. Solo hubo dolor, frío, una camilla empujada a toda prisa por una enfermera que me preguntaba cosas que apenas podía responder. Ernesto no estaba conmigo. Dijo que iba a resolver algo y que me encontraría allí. Esperé hasta la última contracción, y él no apareció. Entré sola en la sala de parto. El miedo me consumía por dentro, pero al mismo tiempo quería que aquello terminara pronto. Quería ver a mi hija, sentir su cuerpo fuera de mí, escuchar su llanto. Y cuando nació, cuando ese sonido llenó el ambiente, lloré también, no de tristeza, ni de alegría. Lloré por estar allí. Lloré porque finalmente algo era mío, algo puro, limpio, intocado por el mundo. Ella fue colocada en mis brazos envuelta en un paño blanco. Era pequeña, rosada, con los ojos cerrados y los labios temblando. Cerré los ojos y la acerqué a mi rostro. Sentí una paz que hacía meses no sentía. En ese instante no importaba si la casa estaba vacía, si el padre de ella había desaparecido, si mis padres no sabían nada. Solo pensaba en ella. Y en ese instante, juré que iba a proteger a esa niña con todo lo que tenía, aunque no tuviera nada. Ernesto apareció al final de la tarde.
Tenía los ojos rojos, una gorra escondiendo parte del rostro y una bolsa con 2 paquetes de galletas. Dijo que se había quedado atrapado en una situación, que no debía preocuparme. Se sentó a mi lado, miró a la niña y dijo: «Se parece a ti». Fue lo único que dijo. No sonrió, no la cogió en brazos, solo se quedó allí, callado, mirando fijamente al suelo. Al día siguiente recibí el alta. Volví a casa con mi hija en brazos, una bolsa con ropa donada por el hospital. La vecina de enfrente me ayudó a subir las escaleras. Cuando entré, el olor a cigarrillo y comida estropeada me dio náuseas. Ernesto estaba durmiendo en el sofá. El lugar donde estaba la cuna estaba vacío. Lo único que quedaba era una toalla extendida en el suelo. Dejé a la niña allí mismo, improvisando un nido con mis ropas. Pasé esa noche sin dormir, escuchando la respiración de ella, sintiendo el cuerpo temblar de frío, intentando calentarla con mi abrazo. Ernesto roncaba al otro lado de la casa, ajeno a todo. Al día siguiente, dijo que iba a conseguir una cuna, que iba a resolver, que estaba buscando algo para vender y comprar otra. Yo solo asentí con la cabeza. No quería discutir, no en ese momento. Mi madre apareció 2 días después. No sé cómo se enteró, solo sé que llamó a la puerta con los ojos hinchados, sosteniendo una bolsa llena de pañales, ropa y virones, pomadas. Cuando vio a la nieta, se deshizo en lágrimas. Me abrazó, no dijo «te lo dije», no me miró con juicio, solo dijo: «Eres fuerte, hija mía, vas a poder». Casi me desmoroné allí mismo, pero me mantuve firme. Ella se quedó por algunas horas, limpió, bañó a la bebé, cambió su ropa, me hizo comer, me dio una bolsa con dinero escondida entre las cosas, y antes de irse dijo en voz baja: «Si necesitas, vuelve a casa, la puerta está abierta». Respondí que no necesitaba, que iba a estar todo bien, aunque sabía que no era así. Ernesto no se alegró con la visita. Dijo que mi madre quería controlar mi vida, que pensaba que él era basura, que estaba intentando alejar a su hija de él. No respondí, solo volví al cuarto y cerré la puerta. Comencé a anotar los horarios de la lactancia. Dormía a ratos. Me despertaba asustada con cualquier ruido. La casa era fría, silenciosa en exceso, y los pasos de él resonaban como advertencias. Pero yo sostenía a la niña en brazos, besaba su frente y repetía: «Mamá está aquí, todo está bien». Y ella dormía con los ojos tranquilos, sin saber del mundo, sin saber de nada. Me despertaba con ella en el pecho, la respiración leve, la boca aún húmeda de la leche, las manitas cerradas como si estuviera sosteniendo algo invisible. A veces me quedaba mirándola por minutos inmóvil, intentando absorber ese instante, porque allí, en ese pequeño cuerpo, había una paz que no encontraba en ningún otro lugar. En los primeros días aún me decía a mí misma que Ernesto solo necesitaba tiempo, que estaba asustado con todo, que ser padre no es fácil para nadie, que a veces los hombres tardan más en entender la responsabilidad que llevan. Lo veía sentado en la sala mirando fijamente la televisión apagada y pensaba: está procesando, va a cambiar, va a darse cuenta. A veces pasaba la mano por los cabellos de la bebé mientras dormía. Otras veces se acercaba, le daba un beso en la cabeza y se iba poco después. Esas pequeñas acciones me llenaban de esperanza. Me aferraba a cada migaja como si fuera un banquete. Un gesto cualquiera se convertía en un argumento para convencerme de que él estaba intentando, de que aún había salvación. Comenzaba el día temprano. Lavaba la ropa a mano porque la máquina que teníamos prestada se rompió. Cocinaba con lo que había. A veces arroz y huevo, a veces solo arroz. Inventaba recetas. Hacía papillas, calentaba agua en ollas porque el gas se acababa. Dormía poco, con el cuerpo quebrado, pero hacía todo con el instinto de quien no tiene opción. Porque cuando tienes un hijo en brazos, aprendes rápido que el tiempo no se detiene por nadie. Mis padres llamaban de vez en cuando. Respondía con voz de quien está bien. Decía que todo estaba en orden, que la bebé era tranquila, que Ernesto se estaba esforzando, que pronto iríamos a visitarlos. Nunca marcaba fecha, nunca prometía nada. Sabía que ellos sabían que estaba mintiendo, pero prefería así. No quería más decepciones, no quería más, te lo dije. Ernesto salía cada vez más. Decía que iba detrás de trabajo. A veces volvía con algo de dinero, a veces sin nada. Una vez trajo pañales y un paquete de leche. Otra vez llegó con la camisa rasgada,
un corte en el brazo y un fuerte olor a bebida. Le pregunté qué había pasado, y él respondió con grosería: ¿prefieres que traiga comida o que me quede en casa sentado como un inútil? Y yo callé, porque en esa casa el silencio era más seguro que cualquier respuesta. A veces se quedaba días más calmado, conversaba conmigo, hacía planes, decía que podíamos mudarnos de ciudad, empezar de nuevo. Hablaba de abrir un negocio, montar algo propio. En esos momentos yo volvía a creer. Me permitía soñar por unos segundos. Imaginaba una casa mejor, a la niña creciendo, estudiando, comiendo bien, él trabajando, volviendo temprano, ayudándome con las tareas. Pero solo eran segundos, porque pronto él se perdía de nuevo, y yo volvía a ser solo una mujer sosteniendo el mundo con las manos vacías. Una noche, me senté con él en la sala. La bebé ya había dormido. Le hablé con calma. Le dije que estaba difícil, que lo necesitaba, que no podíamos seguir así, que teníamos que hacer un esfuerzo real. Me escuchó en silencio. Luego se levantó, encendió un cigarrillo y respondió: lo sé, pero yo soy así. Tú elegiste quedarte. Volví al cuarto con la cabeza pesada. Me acosté al lado de la niña, la abracé, sentí su olorcito a leche y respiré hondo. No sabía lo que vendría después, solo sabía que a pesar del dolor, aún quería creer que el amor podía arreglar las cosas, aún quería que él fuera el hombre que prometió ser. Y quizás esa fue mi mayor debilidad, amar esperando cambio cuando todo alrededor gritaba lo contrario. La niña tenía pocos meses cuando comencé a sentir que la casa se estaba encogiendo. No de tamaño, sino de vida. Las cosas a nuestro alrededor iban desapareciendo poco a poco, casi sin darme cuenta. Primero fueron las pequeñas. Una silla se rompió. Él la llevó a arreglar. Nunca volvió. El ventilador, que apenas funcionaba, también desapareció. La excusa siempre era la misma. Después compramos otro mejor. Luego una olla buena desapareció. Un juego de sábanas que mi madre había dado. Una extensión que estaba en la cocina. Un radio viejo que usaba para escuchar música por las tardes. Uno a uno, los objetos iban evaporándose como si nunca hubieran existido. Al principio, fingía que era coincidencia, que estaba confundida. Pero llegó el día en que entró al cuarto. Miró hacia el rincón donde estaba la cuna, improvisada con la ayuda de la vecina, y preguntó si usaba mucho eso. Le dije que sí. Él sonrió de lado y salió sin decir nada más. Esa noche, la cuna ya no estaba allí. Me quedé inmóvil por unos minutos. Luego me senté en el suelo, tomé a la bebé en brazos y me quedé con ella hasta el amanecer. Ernesto no durmió en casa esa noche, ni en las siguientes. Comenzó a desaparecer por 2-3 días. Volvía con la barba sin afeitar, los ojos hundidos, el humor inconstante. Un día sonreía, al otro gritaba. Intentaba mantener la calma, no por mí, sino por mi hija, porque ella necesitaba paz. Y si yo perdía la cabeza, todo a nuestro alrededor se desmoronaría de una vez. Así que me callé, me las arreglé como pude. Comencé a lavar ropa para la vecina de enfrente a cambio de comida. Aprendí a transformar sobras en comidas. Pedí donaciones en grupos en línea usando un nombre falso. Todo para no pasar hambre con mi hija en brazos. Él comenzó a dormir en el sofá. A veces ni siquiera se quitaba los zapatos. Llegaba, tiraba el cuerpo allí, roncaba fuerte y se despertaba como si el mundo tuviera demasiado peso para ser llevado. Yo observaba todo en silencio y aún así, aún me decía a mí misma: está en crisis, va a mejorar, es solo una fase. Los ojos de él cambiaron, ya no brillaban, ya no tenían encanto. Ahora eran ojos apagados, hundidos, con esa coloración extraña de quien no duerme, no come, no siente. Comencé a escuchar nombres nuevos, gente extraña tocando a la puerta, voces masculinas por la noche, risas bajas, seguidas de silencio. Sentía olor a humo todo el tiempo. La niña tosía con frecuencia, abría las ventanas, barría, pasaba un paño con vinagre, hacía lo que podía para purificar el aire, pero nada parecía suficiente. Intenté pedir ayuda a Ernesto. Le dije que la niña necesitaba más atención, que yo no estaba dando abasto. Él me miró con una mezcla de impaciencia y desprecio. Respondió con frialdad: haz lo que puedas, yo estoy intentando sobrevivir también, y se fue. Comencé a cerrar la puerta con llave cuando él salía. La vecina me dio un candado viejo.
Escondía las pocas cosas que aún quedaban en bolsas debajo de la cama, mis documentos, el acta de nacimiento de la niña, la ropa de abrigo que mi madre había traído. Ya no confiaba en nadie. En las pocas veces que él hablaba conmigo, usaba un tono arrastrado, e hablaba de dinero como si fuera un concepto lejano. Hablaba de gente peligrosa, de problemas con unos tipos, pero siempre de forma vaga. Yo escuchaba y no comentaba. Era como caminar por un campo minado, cualquier paso en falso podía costarme caro. Mi cuerpo estaba delgado, mis manos vivían agrietadas por los jabones baratos que usaba, pero la niña estaba sana, crecía, gateaba, sonreía cuando yo hacía muecas. Yo vivía por ella, era solo por ella que no había enloquecido. Una tarde, volví del puesto de salud con una receta en la mano y un paquete de leche donado. Cuando abrí la puerta, sentí un vacío mayor que lo normal. La televisión había desaparecido, la única manta que usaba con la niña también. Y en ese instante, entendí lo que podía ser vendido. Ya había sido vendido, el resto era solo cuestión de tiempo. Las amenazas comenzaron a aparecer entre líneas. Murmuraba nombres extraños, hablaba de deudas, decía que lo estaban cobrando, que ellos no perdonan, pero nunca explicaba quiénes eran ellos. Yo solo escuchaba, anotaba mentalmente y dormía con un ojo abierto. Comencé a esconder pequeñas cosas, los documentos de la niña, un arete de oro que mi madre me dio en la infancia, unas monedas que gané lavando ropa. Lo escondía todo dentro de una bolsa plástica, enterrada en el fondo de un cajón con ropa vieja. Era mi reserva, mi plan de escape. Aunque no supiera cuándo ni cómo, sabía que necesitaba un plan. La niña enfermó un fin de semana. Fiebre, vómito, el cuerpo demasiado caliente. Me desesperé. Ernesto no estaba. Fui hasta la casa de la vecina y pedí ayuda. Ella me dio un analgésico infantil vencido y una sábana limpia. Pasé la noche entera con la niña en brazos, dándole baños con paño mojado, intentando bajar la fiebre. Cuando Ernesto llegó al final del domingo, fui hasta él y grité: «Tu hija estaba casi delirando. ¿Dónde estabas?». Él se encogió de hombros, dijo que estaba resolviendo unas cosas. Ese día, sentí que algo dentro de mí se rompió. Una parte de mí desistió de esperar, pero la otra aún luchaba, aún insistía, aún creía, por pequeña que fuera la esperanza. La llamada llegó una mañana de miércoles, mientras lavaba las ropitas de la niña en la vacinilla azul, arrodillada en el patio de cemento agrietado. El teléfono era uno de esos baratos de botón que la vecina me prestó. Lo había dejado cargando con la ayuda de una extensión sacada de su casa. El timbre me hizo saltar. 6 de la mañana. Nadie llamaba a esa hora. Atendí con la mano mojada, el estómago helado, el corazón acelerado sin motivo. Del otro lado, una voz seria. «Señora Yasmín Rodríguez». Dije que sí. La voz continuó: «Llamamos del Hospital San José. El señor Ernesto Gálvez ingresó anoche. Está internado». Su nombre fue el único contacto de emergencia. Me quedé muda. La mujer continuó: «Está consciente pero en estado delicado. Si es posible, preséntese». El suelo pareció abrirse. Me quedé parada con el celular pegado al oído, escuchando el ruido de la calle al fondo y el llanto de mi hija viniendo del cuarto. No pregunté detalles, solo dije que iba a intentar ir. Colgué. El mundo se quedó mudo por unos segundos. Lo primero que pensé fue en la niña. No podía dejarla sola. Toqué la puerta de la vecina, expliqué la situación y le pedí que se quedara con ella por unas horas. Ella aceptó de inmediato. Dijo que ya esperaba que algo así sucediera. Ni siquiera quise saber a qué se refería con eso. Solo le agradecí, instrucciones rápidas, me cambié de ropa y salí. El hospital quedaba lejos. Tomé 2 buses. Con el dinero que había juntado en monedas por semanas, fui con la cabeza baja, el cuerpo tenso, las manos sudando. Llegué sucia, con olor a jabón y leche derramada. El guardia casi no me dejó entrar, pero mostré el papel garabateado con el nombre de Ernesto y me dejaron pasar. En la recepción, una enfermera me guió hasta la sala de internados. Dijo que él estaba calmado, pero que necesitaban a alguien para acompañarlo. Cuando entré en la habitación, vi a Ernesto acostado, con el brazo lleno de agujas, el rostro pálido, los ojos hundidos, sin la arrogancia de siempre. Me miró y sonrió, una sonrisa débil, extraña,
como si estuviera aliviado de verme allí. Me quedé parada en la puerta por unos segundos. Él me llamó con la voz ronca. Mi niña. Me acerqué despacio, sin saber qué sentir. Él me extendió la mano. La tomé con hesitación. Nos quedamos en silencio por un rato. Luego él habló. Dijo que se había metido en una pelea, que unos tipos querían cobrarle una deuda antigua, que no pagó y terminó apaleado. Hablaba como si fuera algo común, casi banal. Le pregunté si había hablado con la policía. Dijo que no quería problemas, que solo quería salir de allí y desaparecer por unos días. Le pedí detalles, pero él desviaba la mirada. Decía que iba a resolver, que no debía preocuparme, que iba a volver a casa y cuidar de nosotras. Repitió eso varias veces, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo. Me quedé allí por más de una hora. Vi cuando se quedó dormido. El monitor pitaba despacio. La sala estaba fría y lo único que se escuchaba era su respiración. Cuando salí de la habitación, el sol ya pegaba fuerte afuera. Me senté en el banco de la recepción por unos minutos, intentando entender qué acababa de suceder. Tenía un nudo en el pecho, pero no sabía nombrarlo. Tomé el camino de vuelta a casa con la cabeza dando vueltas. Pensaba en él, pensaba en la niña, pensaba en mí. El bus se balanceaba y yo me aferraba a la barra con fuerza, intentando no caer. Cuando llegué, la niña me recibió con una sonrisa amplia, los brazos extendidos. La vecina dijo que había sido un ángel. Durmió casi todo el tiempo. La abracé fuerte, respiré hondo. Una vez más, como tantas otras, fingía que todo iba a estar bien. 2 días después de la visita al hospital, Ernesto apareció en casa sin aviso, con una bolsa plástica en las manos y el cuerpo aún magullado. Entró sin decir nada, dejó la bolsa en la mesa, se quitó la gorra sudada de la cabeza y me miró como si nada hubiera pasado. Yo estaba sentada en el suelo, jugando con la niña, intentando enseñarle sus primeras palabras, inventando música con ollas golpeando. El ambiente se tensó. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Él se sentó en el sofá y respiró hondo, como quien lleva una tonelada en el pecho. Yo esperé, no pregunté, no dije nada, solo esperé. Él pasó la mano por el rostro, bajó la cabeza y comenzó a hablar bajo, medio avergonzado, medio enojado consigo mismo. Dijo que estaba debiendo, que el problema era mayor de lo que yo imaginaba, que tiempo atrás se había metido con gente mala, gente grande, como él decía. Dijo que usó lo que no era suyo, vendió lo que no podía, que rompió reglas y que el aviso ya había sido dado hacía semanas, pero él pensó que podía revertirlo, que iba a conseguir dinero, que iba a arreglarlo. Hablaba de la golpiza en el hospital como si no hubiera sido casualidad, que había sido un aviso, que había tenido suerte de que no hubiera sido peor, que ahora lo estaban presionando de nuevo. Con cada frase suya, mi cuerpo se encogía más en el suelo. Yo sostenía a mi hija en brazos, acariciando su cabeza despacio, como si eso me mantuviera en pie por dentro. Él decía que no quería involucrarme, que nunca imaginó que las cosas llegarían a ese punto. Pero hablaba sin mirarme a los ojos, hablaba como quien repite un texto memorizado. Yo no preguntaba nada, solo escuchaba, porque cualquier palabra mía en ese momento se habría convertido en chispa. Dijo que la deuda era con un solo hombre, un tipo que mandaba en todo por allí, que todos conocían, pero nadie se atrevía a decir su nombre, que ya había intentado negociar, ya había prometido, llorado, jurado, pero el hombre era frío. Dijo que tenía plazo, que ya no había excusa, y que si no pagaba ya sabía lo que pasaría. Terminó la conversación diciendo que iba a resolver, que no quería preocuparme, que me amaba, que amaba a la hija, que todo iba a pasar. Luego se levantó, fue hasta el baño, cerró la puerta y se quedó allí por horas. La casa quedó en silencio, solo se escuchaba la respiración de la niña y el viento golpeando la ventana suelta. Esa noche no cenamos, no nos acostamos juntos, no hablamos más. Él durmió en el sofá, yo dormí en el suelo, con la niña sobre mi pecho. La luz de la calle entraba por la cortina rasgada y pintaba la pared de un naranja triste. Me desperté de madrugada con el ruido de pasos. Abrí los ojos. Él estaba de pie en la cocina, parado, mirando hacia la puerta. Le pregunté si estaba todo bien. Respondió que sí, que solo estaba pensando. Luego volvió al sofá, se cubrió con la toalla sucia
y se dio la vuelta. Yo cerré los ojos, pero el sueño no volvió. Mi cuerpo cansado pedía descanso, pero mi mente ya no obedecía. Fue una noche de martes. Una noche sofocante, de esas en las que el aire pesa y los sonidos parecen más fuertes de lo que deberían. Había logrado hacer un atol para la niña con el último resto de leche en polvo que me habían dado en la iglesia. La bañé temprano. Le puse la única camisola limpia que aún no tenía manchas y la mecí en brazos hasta que se durmió. Ernesto no estaba en casa. Había salido a última hora de la tarde diciendo que necesitaba resolver unas cosas y volvió poco antes de las 10. Abrió la puerta despacio. Miró adentro y preguntó si la niña ya estaba dormida. Respondí que sí. Él asintió con la cabeza, sin mirarme directamente, y dijo: en un rato vuelvo. Tengo que salir de nuevo. Pero es rápido. No cuestioné. Estaba demasiado cansada incluso para desconfiar. Minutos después, volvió, y esta vez no estaba solo. Un hombre entró detrás de él, alto, moreno, con cara de quien nunca sonríe. Usaba una gorra negra y una cadena gruesa en el cuello. Tenía tatuajes en los brazos y una mirada que me heló la espina. Me quedé paralizada, sin saber qué decir ni qué hacer. Él pasó por mi lado como si ya conociera el lugar. Se sentó en la silla pegada a la pared y cruzó los brazos. «Ya puedes irte», le dijo a Ernesto. Ernesto dudó. Me miró, y por primera vez vi miedo real en sus ojos, miedo de verdad. Él negó con la cabeza como si estuviera pidiendo disculpas en silencio. Luego salió, así nomás. Salió, me dejó allí, con ese hombre. Me quedé parada, sin entender. El hombre se levantó, cerró la puerta, se dio la vuelta, y me dijo con voz seca: «Relájate, esto no es sobre ti, es sobre él, solo que la cuenta se va a pagar de otra manera». Mis piernas comenzaron a temblar. «¿Qué quieres?», fue lo único que pude decir. Él se acercó, me miró a la cara, miró hacia el cuarto donde mi hija dormía y dijo: «Es simple, te acuestas conmigo ahora, o tu familia entera paga». Mi cuerpo se paralizó, y la boca se secó. Intenté correr, intenté gritar, pero él tapó mi boca con la mano y dijo: «Hazlo ya, luego me voy, y listo, queda en paz, esto es negocio, no emoción. El resto, no necesito explicar en detalles, puedes imaginar». Cuando terminó, se levantó, se acomodó la ropa, me miró aún sentada en el suelo y dijo con frialdad: «Puedes avisarle a tu marido que la deuda está pagada». Se fue, así nomás. Me quedé allí, por horas, sentada, sin respirar bien. La niña comenzó a llorar en el cuarto, y tardé unos minutos en poder levantarme. Cuando llegué cerca de ella, la tomé en brazos, la sostuve fuerte, apoyé mi frente en la suya y lloré. Lloré en silencio, como quien se quiebra por dentro, pero no quiere despertar al mundo. Esa noche no dormí. No cerré los ojos ni por un segundo. El sol salió, y yo aún estaba sentada en la misma posición mirando a la nada, con el cuerpo dolorido y la mente en pedazos. Mi mundo ya se había desmoronado antes, pero ahora no quedaba piedra sobre piedra. Volvió al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Abrió la puerta despacio, miró alrededor, dejó la mochila en el suelo y preguntó: «¿Ella está bien?». No me hablaba a mí, hablaba de la niña. Yo estaba sentada en el suelo con ella en brazos. Acababa de bañarla, su cabello aún húmedo, oliendo a jabón barato. Lo miré y no respondí. Me quedé en silencio. Él intentó acercarse. «Estás rara», dijo. «¿Pasó algo?». Me levanté despacio. Dejé a la niña en el colchón. La cubrí con cuidado y fui hasta él. Me paré frente a frente. Lo miré a los ojos y pregunté: «¿Fuiste tú quien mandó a ese hombre?». Desvió la mirada. Intentó sonreír de lado, como siempre hacía cuando quería salir de una situación, pero esta vez no funcionó. Repetí, más firme: «¿Fuiste tú quien me entregó a él, Ernesto?». Se quedó callado por unos segundos que parecieron una eternidad, y luego asintió con la cabeza. Él me dio una opción, Jasmine. Era eso, o morir. Respiré hondo, el pecho dolorido. «Y tú elegiste darme en lugar de tu propia muerte». Él comenzó a hablar rápido, atropellando las palabras. Dijo que no quería, que no sabía que él iba a hacer eso, que pensó que sería solo una conversación, que no había manera de escapar, que estaba desesperado, que ya había vendido todo, que intentó pero no pudo. «¿Intentaste qué, Ernesto?».
vender también a tu hija, porque de la madre ya te encargaste. Él lloró, se sentó en el suelo, se recostó en la pared, encogido, con las manos en la cabeza, pedía perdón, decía que era basura, que no merecía nada, que quería morir. Yo lo miraba como quien mira a un animal herido, no sentía rabia, sentía asco, un tipo de desprecio que no grita, solo pesa. Me quebraste, Ernesto, yo te defendí, yo creí en ti, yo di mi vida, y tú me tiraste a los lobos. Él lloraba, se arrastraba por el suelo, intentando agarrar mi pie, y me alejé. No me toques, nunca más, nunca más. Fui al cuarto, arreglé una bolsa con la ropa de la niña, tomé los documentos escondidos y el poco dinero que había juntado. Volví a la sala, él aún en el suelo, y dije, me voy, y si intentas seguirme, buscarme, llamarme, juro que haré lo que sea para destruir lo que quede de ti. Él levantó el rostro, hinchado, la boca temblando. ¿Vas a abandonarme ahora? Me reí, una risa seca, vacía. Tú me abandonaste mucho antes, Ernesto, solo que ahora desperté. Salí con mi hija en brazos. La calle estaba caliente, el sol pegaba fuerte en su rostro, pero ella dormía tranquila. Mientras caminaba, cada paso era como arrancar una cadena de mis piernas. La vecina me vio pasar, abrió la boca para decir algo, pero no hablé con nadie. Solo caminaba, como si esa fuera mi última oportunidad de seguir viva, y de cierta manera lo era. Volver a la casa de mis padres fue como caminar descalza sobre un suelo lleno de vidrios rotos. Caminaba despacio, sentía el peso de mi hija en brazos, la bolsa en el hombro, y el cuerpo entero pidiendo descanso. Cuando llegué frente al portón, dudé. El sol pegaba en el rostro de la niña, que dormía con la cabeza apoyada en mi cuello, mi cabello pegajoso de sudor, mi ropa sucia, y un dolor en el alma que parecía físico. Toqué el timbre con la punta del dedo, una vez, dos, tres. El portón se abrió despacio, como si el tiempo hubiera retrocedido. Mi madre apareció, los ojos hinchados, me miró como quien no sabe si es sueño o milagro. Cuando vio a la niña, se llevó la mano a la boca. Yasmín, fue lo único que pudo decir. No lloré, no sonreí, solo entré, di un paso a la vez, sintiendo el aire de la casa que también conocía, el olor de la cocina, el sonido del radio bajo viniendo de la sala, todo igual, todo intacto, menos yo era otra. Mi padre estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico como siempre hacía. Levantó la vista en cuanto me vio. Su expresión no fue de rabia, ni de te lo dije, fue de alivio, un alivio duro, silencioso, como de quien esperaba hace mucho tiempo ese momento. Se acercó a mí, miró a la niña, y pasó la mano por su cabello con cuidado. Luego me miró a los ojos y dijo, puedes quedarte el tiempo que quieras, esta casa aún es tuya. Me desmoroné por dentro, pero por fuera seguí firme. Me senté con mi hija en el sofá, la dejé acostada sobre un cojín, y pedí un vaso de agua. Mi madre lo trajo. Temblando, me senté derecha, respiré hondo y dije, tengo que contarles algo. Se miraron entre ellos, pero no dijeron nada. Se sentaron a mi lado y esperaron, y yo conté, desde el principio, sin cortar nada, sin esconder. Dije dónde había estado viviendo, cómo había estado viviendo, lo que él había hecho. Y entonces finalmente, con la voz atrapada en la garganta, les dije lo que ese hombre me hizo esa noche. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre se levantó, caminaba de un lado a otro de la sala con los ojos llorosos, las manos en los bolsillos, respirando como quien quería golpear al mundo. Yo continué. Él me entregó, no para morir, pero para ser usada. Él hizo eso para salvar su propia piel. El silencio que siguió fue largo, denso, duro. Pero no era de juicio, era de impotencia. Mis padres no sabían qué hacer con tanto dolor, ni yo. Mi padre fue hasta la ventana, se quedó allí por un rato, luego se dio la vuelta y habló con la voz firme. Baja, hay un hombre que conozco, y di antes, un hombre que hace justicia de otra manera. Él no usa tribunales, él no usa uniforme, él se mete con lo que los otros tienen miedo hasta de nombrar. No respondí de inmediato, pero no sentí miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez había una manera de hacer lo que nadie más podía hacer por mí. Mi padre continuó. Él no te pedirá nada más que la verdad, pero él cobra, no con dinero,
con coraje. Lo miré a mi hija, dormida allí en el sofá, con el rostro sereno como si no supiera que el mundo es sucio, y pensé, tal vez esta sea la única salida, tal vez la justicia que merezco no venga de la policía, ni de consejos, tal vez sea la justicia que se hace en la oscuridad, entre velas encendidas, rezos y ojos cerrados. 2 días después, mi padre me llamó temprano, dijo que era la hora, que si realmente quería justicia, tenía que estar dispuesta a entrar en lugares donde poca gente entra. No respondí con palabras, solo asentí con la cabeza y me levanté. Mi madre se quedó con la niña, preparó biberón, cambió su ropita y me miró con una mezcla de miedo y aceptación. Ella no dijo nada, pero sus ojos decían, pero vuelve viva. El camino fue largo. Tomamos un bus, luego caminamos por un barrio alejado. La calle era de tierra batida, con casas de ladrillo a la vista, rodeadas de maleza y silencio. No pasaba carro, ni gente, solo el viento cortando entre los cables tendidos de poste en poste. Mi padre caminaba con la cabeza baja, como quien conoce bien ese lugar, pero no le gusta estar allí. Llegamos frente a una casa sencilla, con una puerta de madera oscura, vieja pero firme, sin timbre, sin perro, sin sonido. Mi padre dio 3 golpes, corto, directo. Esperamos. La puerta se abrió despacio. Un hombre apareció, no muy viejo ni muy joven, piel morena, ojos oscuros, hundidos, rostro seco, sin expresión. Vestía una camisa de lino abierta en el pecho y un collar grueso, lleno de dijes extraños. El olor que salió de adentro era fuerte, hierbas, humo, cera derretida. Él me miró como si ya supiera quién era yo. No preguntó mi nombre, no saludó, solo se dio la vuelta y entró, como diciendo, si viniste, entra, pero entra entera. Entré detrás de él. Mi padre se quedó afuera. Era una sala pequeña, oscura, con pocas ventanas. Había velas encendidas en todos los rincones. Un paño negro cubría una mesa llena de frascos, botellas, imágenes pequeñas y paños doblados. El suelo estaba frío, el aire, pesado. Él se sentó en una silla baja y me hizo señas para que me sentara frente a él. Me senté, lo miré. Él no dijo nada. Tomó un puñado de polvo de un frasco pequeño y lo lanzó al fuego de una vela más gruesa. Un humo blanco subió. El olor se hizo más fuerte, y entonces habló. Viniste buscando justicia, no venganza. La venganza es cosa de quien tiene tiempo. Tú quieres justicia, porque lo que te hicieron no tiene disculpa. No confirmé, no negué, solo me quedé allí, el pecho apretado, las manos temblorosas. Él me miró a los ojos por un largo rato, como si estuviera leyendo algo. Luego dijo, se hará, pero no volverá. No entendí, fruncí el ceño. Él continuó, hay cosas que una vez hechas no vuelven. Tú seguirás, vivirás, pero una parte tuya quedará presa aquí, en lo que se hará, y eso es el precio. ¿Estás dispuesta? Pensé en mi hija, en lo que aguanté callada, en lo que perdí, en lo que aún podía perder. Pensé en Ernesto mirándome en el suelo, pidiendo perdón como si eso lavara la suciedad. Pensé en el hombre que entró en mi casa como si tuviera llave. Levanté los ojos y dije, estoy dispuesta. Él se levantó, tomó una caja de madera y la abrió. Dentro había un paño rojo, una botella oscura, una foto antigua rota por la mitad y un puñal pequeño. Colocó todo sobre la mesa. Me dio un paño diferente y me pidió que lo usara como vestido. Era grueso, áspero, con un símbolo extraño cosido en la espalda. Me vestí allí mismo. Él giró el rostro, respetuoso. Cuando terminé colocó la mano sobre mi cabeza y dijo una oración en voz baja, en un idioma que nunca había escuchado. Hoy dormirás diferente, dijo. Hoy él comenzará a caer. No pregunté cómo, no quise saber detalles, porque cuando decides ese tipo de cosas, el cómo ya no importa más, solo importa lo que viene después. Volví a casa con las piernas temblando. Mi madre abrió la puerta, me abrazó sin decir nada. Fui al cuarto. Vi a mi hija dormida con el cuerpo girado hacia un lado, como si todo estuviera en paz. Me arrodillé junto a ella, puse la mano sobre su pecho, sentí su corazón latiendo despacio, y cerré los ojos. Esa noche, el sueño llegó, y fue el primero en mucho tiempo que no tuvo pesadillas. No tardó mucho. 3 días después de la visita al hechicero,
Supe por una vecina que Ernesto había sido visto en la calle frente a nuestra antigua casa, caminando descalzo, con los ojos desorbitados y hablando solo. Decían que estaba raro, que parecía sucio, herido, y que lloraba en voz alta como si estuviera siendo perseguido. Al principio pensé que era exageración, rumor de barrio, pero al día siguiente otra vecina mandó recado: ese ex tuyo está loco, dice que tiene algo detrás de él. No respondí, solo cerré la puerta y me encerré en el cuarto. Me acosté al lado de mi hija y me quedé observándola dormir con la calma de quien no conoce el peso del mundo. Y allí entendí que algo ya estaba sucediendo. No necesitaba ver, sentía, era como si un peso se hubiera quitado de mis hombros, como si el dolor que llevaba se hubiera recolocado en su lugar en los hombros de quien lo causó todo. Ernesto comenzó a ser visto con frecuencia deambulando por la ciudad, flaco, con ojeras profundas, barba grande, la misma gorra de siempre cubriendo media cara. Quienes me contaban decían que se paraba en medio de la calle, se ponía la mano en la cabeza y comenzaba a gritar. Otras veces, se quedaba en silencio mirando a la nada, parado como estatua. Una mujer que vende frutas en una esquina dijo que lo vio persignarse cuando pasó por una sombra. Mi padre escuchaba todo en silencio, solo me miraba y decía: las cosas vuelven a quien merece, y vuelven. La diferencia es que cuando llegan no avisan. Me enteré de que intentó volver a la casa de su madre, pero fue echado. Que intentó pedir dinero prestado a un conocido, y fue agredido. Que andaba con un corte profundo en la pierna, y se negaba a ir al hospital. La gente decía que lloraba todas las noches recostado en la pared de la escuela donde estudiamos. Otros decían que hablaba con una niña invisible, llamándola hija. Yo no quise saber cuál de esas era verdad. Ninguna de ellas me hacía bien, pero saber que él ya no dormía en paz, eso sí, eso me hacía sentir que el mundo, aunque sucio, aún tenía un tipo de justicia. Yo no fui tras él. No quise ver con mis propios ojos. No busqué saber dónde dormía, ni si comía, ni si respiraba bien. Todo lo que me importaba ahora era la niña. Ella reía más, comía bien. Estaba comenzando a decir sus primeras palabritas. Mamá, ya venía con facilidad. Papá, lo decía mirando a mi padre, que sonreía como quien ve un pedazo de cielo frente a sí. Mientras tanto, yo me recomponía. Ayudaba a mi madre en el patio, lavaba ropa, cuidaba de la casa. Hice unos cursos gratuitos por internet. Aprendí a manejar pequeñas ventas, productos de limpieza, comida por encargo. Me movía, me reconstruía a pedazos, y cada paso que daba, sentía que él se hundía un poco más. Hacía calor ese día. La ciudad parecía parada, abofeteada. Yo estaba lavando el suelo de la cocina cuando mi madre entró con el celular en la mano, el rostro pálido, la boca entreabierta. No dijo nada, solo me extendió el aparato con la pantalla abierta en una noticia de un sitio local. Leí despacio, una frase por vez. Hombre es encontrado muerto en terreno baldío, zona este de Cali. Cuerpo presentaba signos de violencia, víctima aún no identificada oficialmente. Abajo una foto, mala, tomada de lejos, borrosa. Pero yo conocía ese cuerpo, la camisa rasgada, la gorra sucia, la postura encogida como de alguien que se entregó. Era él, Ernesto. El mundo se quedó mudo por unos segundos. No lloré, no sonreí, solo respiré hondo. Tomé el celular, cerré la noticia, se lo devolví a mi madre y seguí fregando el suelo. Ella se quedó mirándome, esperando alguna reacción. Solo dije: se acabó. Al día siguiente, los rumores tomaron cuenta de la calle. Decían que había sido golpeado, otros decían que había sido apuñalado. Hubo quien hablara de sobredosis, pero los más antiguos decían otra cosa. Hay cosas que el hombre cosecha solo, dijo el viejito del mercadito, y hay veces que ni la muerte quiere ser leve. El cuerpo fue dejado en un rincón, como si no tuviera valor. La familia, lo que quedaba de ella, hizo el entierro rápido, casi secreto. Nadie habló con nadie, nadie me buscó, nadie pidió nada. Y yo no fui, no por rabia, pero porque ya no había nada mío allí. Esa noche, mi hija se durmió temprano. El cielo estaba limpio, el aire más ligero. Me senté en el patio, sola, y me quedé mirando a la oscuridad. No sentí venganza, ni paz, solo un silencio diferente, un silencio que decía:
Ahora puede seguir. 2 días después, me enteré de que el hombre que entró en mi casa, ese que me hirió, también había tenido un final similar. Lo atraparon en una operación policial. Emboscada. Intentó huir pero fue derribado. Balas de más. Sobrevivió por minutos. Murió sin auxilio. Nadie lloró. Nadie cuestionó. Cuando me contaron solo dije, ya era hora. Esa semana pasó como una neblina. Caminaba, comía, cuidaba de la casa, de la niña, del pequeño negocio que estaba montando con la ayuda de mis padres. Pero todo parecía diferente, como si el tiempo hubiera vuelto a correr de la manera correcta, sin peso, sin amenazas. Ernesto se fue, y con él una parte de mí también fue enterrada. La parte que creyó, que perdonó demasiado, que esperó por alguien que nunca existió. Pero lo que quedó era fuerte, y estaba de pie, por mi hija, por mí. Hoy mi hija tiene 22 años. Se graduó en medicina con honores, la misma universidad de que un día fue mi sueño y que yo abandoné por amor equivocado. Ella no sabe todos los detalles de lo que viví, sabe que sufrí, sabe que luché, pero no cargo con ella el peso del pasado. Ella no merece llevar un dolor que no es suyo, merece vivir ligera, y vive. Yo no soy rica, pero soy dueña de un pequeño mercadito, aquí mismo en el barrio donde crecí. Me levanto temprano, barro la acera, hago cuentas en un cuadernito, atiendo a gente sencilla, como yo, gente que compra fiado, que agradece, que me llama Doña Yasmín con respeto en la mirada, y eso, para mí, basta. Vivo con mis padres, sí, aún vivo con ellos, los cuido ahora. Ellos me sostuvieron cuando ya no tenía fuerzas. No uso maquillaje, no salgo de noche, no me gustan los espejos, pero cuando miro a mi hija veo el reflejo de la mujer por la que luché para no perder, y eso es suficiente. La vida me marcó, hay cosas que nunca se irán, pero estoy aquí, de pie, no perfecta, no curada, pero viva, y eso ya es mucho. Un marido obligó a su esposa a acostarse con otros hombres de una manera baja y sucia. Él va a sentir en carne propia el dolor que causó, a través de la magia negra. ¿Quieres conocer esta historia impactante? Haz clic en este video que ya está en tu pantalla. Serás dirigido a nuestro nuevo canal Voces de Miedo. Deja tu like en cuanto llegues y suscríbete. Los relatos que compartimos allí son realmente sorprendentes. Gracias a todos, hasta pronto.